Hola, te doy la bienvenida a otra entrevista de Eventualmente, en donde hablamos de psicología científica y análisis de la conducta para estudiantes, profesionales y público en general. ¿Alguna vez te habías preguntado por qué algunos comportamientos que creíamos que ya habíamos eliminado vuelven a aparecer? ¿Te ha pasado? Pues con el invitado de hoy nos asomaremos al tema de la renovación contextual que nos ayuda a entender por qué pasa esto. Así que ponte cómoda o cómodo y disfruta la entrevista. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Rodrigo Benavides. El doctor Rodrigo es egresado de la Universidad Marista de Mérida. Ahí tuvo su licenciatura, hizo su licenciatura y después hizo el posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Psicología, donde estudió el doctorado en análisis experimental de la conducta y actualmente es también profesor de asignatura en esa facultad de la UNAM. Entonces, pues muy bienvenido seas, Rodrigo. ¿Cómo estás el día de hoy? Ay, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del tema de la línea de investigación del doctor Rodrigo, que es un tema que a mí me parece, bueno, siempre me ha parecido bastante interesante y que probablemente no se conoce mucho incluso dentro del análisis de la conducta, bueno, por fuera, ¿no? Casi siempre se habla de las cuestiones filosóficas, de las aplicaciones, pero la investigación básica a veces se queda muy, pues, de lado, ¿no? Y en este espacio queremos dar un poco más de espacio a este tipo de temas, de cómo es que se obtiene este conocimiento y cuál es la relevancia que tiene en la vida de las personas. Entonces, pues, sin más preámbulo, cuéntanos, Rodrigo, ¿cuál es tu línea de investigación y en qué consiste? Así en simples palabras, si pudieras ponerlo. Yo sé que a veces es difícil Sí, por los tecnicismos, pero... sí, creo que sí, a veces puede parecer relativamente simple, pero cuando tratamos de ponerlo en palabras es como, ¿cómo digo esto sin que suene que estoy hablando en otro idioma? ¿No? Pero bueno, mi línea de investigación principal es la renovación contextual. Realmente la renovación contextual es un modelo de laboratorio que utilizamos para tratar de entender el regreso de comportamientos cuando cambia algo en el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues, las personas todo el tiempo estamos haciendo cosas, ¿no? Pero hay veces que algo en el entorno se modifica y eso tiene como consecuencia que empecemos a hacer cosas que ya no estábamos haciendo, ¿no? Entonces, esa es como la forma más coloquial que se me ocurre para decirlo, ¿no? Siempre tenemos que pensar en que hay algún comportamiento previo que está regresando, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces es como, podríamos, en palabras muy coloquiales, decir que cuando, por ejemplo, digamos, aprender, desarrollar un hábito y aparentemente ya no lo tenemos, aparentemente ya quedó en el pasado, pero ocurre un cambio en el contexto y ¡pum!, ¿no? Regresa. Algo así Sí, sería, ¿no? exacto. Sí, Ok. algo así. De hecho, Y, ajá, bueno, este tema, como que pertenece a un tema más grande, ¿no? Que es como recurrencia en general. Entonces, hay varios tipos de recurrencia. O sea, hay varias formas de estudiar este evento en el que volvemos a hacer algo que dejamos de hacer, ¿no? Pero la renovación contextual, pues como dice su nombre, tiene que ver con cambios en el contexto, ¿no? Entonces, cuando algo cambia en el lugar en el que estamos, en el que vivimos, y empezamos a hacer algo que dejamos de hacer, pues a eso, por lo general, es a lo que nos referimos con renovación contextual, porque hay varios tipos, pero bueno. ok, creo que ahí sí estaría interesante como especificar, ¿no? Precisamente hay Sí. distintos procedimientos en donde se observa es la reaparición de la conducta, pero específicamente, por ejemplo, en la renovación contextual, ¿nos podrías platicar algún ejemplo, o sea, cotidiano, así como, no sé, esta conducta y dado este procedimiento de renovación contextual, podemos observar que aparece, ¿no? Uh-huh. Sí, Específicamente pues la renovación. sí, yo creo que algo que a mí me pasa todo el tiempo, ahora sí que es como un ejemplo de la vida diaria, es que yo tenía un fregadero como con sensor, ¿no? Entonces le pasabas la mano, como que le haces así, y empezaba a correr el agua. Y entonces, pues mucho tiempo lo usaba así, ¿no? Entonces solo llegaba cuando iba a lavar los platos, y entonces hacía así y empezaba a correr el agua, y ya lavaba los platos. Pero un día se descompuso, ¿no? Entonces, pues lo tuve que quitar, ¿no? Ya, de hecho, ya ni siquiera está o sea, tuve que quitar el, pues el sensor o esta cosa, ¿no? Pero ahora cuando regreso a la cocina y quiero lavar los platos, pues como que le hago así, ¿no? Al fregadero, aunque ya no lo tenga, aunque ya no esté ahí el sensor, hago así, ¿no? Y como que se va extinguiendo esa conducta y ya, eventualmente dejo de hacerlo, ¿no? Pero si después, o sea, después, como que en el futuro
porque es algo que me pasa todo el tiempo, es un poco vergonzoso, pero como que le pongo otra vez el sensor, porque lo que pasa es que se despega y sale volando, ¿no? Entonces le vuelvo a poner el sensor y a veces, aunque ni siquiera esté funcionando, ahí voy otra vez a pasarle la mano, ¿no? Entonces son este tipo de cosas que volvemos a hacer sin darnos cuenta, ¿no? De hecho, ni siquiera lo pienso, ya es algo automático. Entonces, a veces ni siquiera te das cuenta, pero ahí estás haciéndolo, ¿no? O sea, entonces puede ser desde algo así de simple, ¿no? Como este tipo de movimientos que tenemos con las manos, pero pues también se puede volver mucho más complejo, ¿no? O puede incluso referirse a pensamientos, ¿no? A cosas en las que estamos pensando en cierto lugar, cuando nos movemos del lugar pensamos en otras cosas. Entonces, es un tema que a simple vista, pues parece que no, pero pues realmente yo creo que es algo con lo que interactuamos todo el tiempo, este tipo de principios, ¿no? De comportamientos que reaparecen, pues porque todo el tiempo estamos haciendo cosas y dejando de hacer cosas, ¿no? Y como humanos, pues nuestro medio ambiente es muy dinámico, ¿no? Todo el tiempo está cambiando, hay pistas, bueno, hay elementos de nuestro medio ambiente que se repiten en algunos lugares, que pueden señalar, ¿no? Que, pues este comportamiento va a ser efectivo en esa situación, pero no en esta otra. Entonces, ahora sí que el análisis de la conducta humana siempre es muy complicado, justo por este tipo de cosas, ¿no? Pero sí se me ocurre ese ejemplo. Sí, parece muy, yo creo que sí tienes razón, Rodrigo, o sea, como que nuestro ambiente es muy, muy dinámico y sobre todo también como porque puede precisamente involucrar no solamente estímulos físicos, ¿no? Como las luces o los lugares, sino también las personas, ¿no? Y bueno, a mí se me ocurre ahorita rápido que estaba diciendo eso, como que a veces estas situaciones de que llegamos a hacer cosas con cierto grupo de amigos que con otro no, o tenemos un grupo de amigos y entonces hacemos algo constante con ellos, después tal vez dejamos de hacer eso, pero en cuanto los volvemos a ver, boom, ¿no? O sea, y que pueden ser cosas como, pues, hacer, pues tal vez las bromas pesadas, aventarnos una borrachera, o sea, cosas que uno diría ya maduré, pero en cuanto se encuentra con esas cosas del pasado, regresa, ¿no? Sí, ese es un muy buen ejemplo. Y que parece muy, 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 muy curioso, o sea, porque uno siempre cree que precisamente evoluciona de manera lineal, ¿no? Como que ya hice algo y ya no lo hago ahora y entonces ya soy otra persona y eso ya quedó en el pasado, pero realmente lo que nos cuentas nos dice que pues es probable que no, que si se dan las condiciones adecuadas podemos volver a recaer en esos tanto buenos como malos hábitos, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser algo malo. Sí, exacto. Realmente no, ahora sí que la investigación no emite un juicio de valor, ¿no? Respecto a eso. Simplemente son cosas que ocurren. De hecho, también pensaba, o creo que otra forma de entenderlo como de manera fácil es como pensar en este fenómeno que coloquialmente conocemos como memoria muscular, ¿no? Y pues no es que los músculos tengan una memoria, ¿no? Más bien es comportamiento bajo cierto control de estímulos. Entonces, control por contingencias directas, que incluso puede ser inconsciente, ni siquiera sabemos qué está pasando, ¿no? Pero cuando se presenta la situación, que en el pasado se dio de tal manera, pues tu cuerpo reacciona en automático, ¿no? Así como, supongo que el ejemplo de la borrachera ya no es tan en automático, igual ella tiene algún factor consciente también, pero sí, en esencia es eso, puede pasar en cualquier momento. Estamos a la merced de nuestras acciones pasadas. Vaya, eso sí, suena desalentador si lo dices así, pero supongo que sí es cierto. Ok, y siguiendo sobre o sea, sobre ya los ejemplos cotidianos, ¿nos podrías hablar, por ejemplo, ya, o sea, ok, está divertido como saber que las conductas pueden reaparecer, algunos ejemplos de la vida cotidiana, pero ¿cómo podemos utilizar esto, o sea, para personas que les puede interesar la psicología, el análisis de la conducta, pero en una cuestión aplicada? ¿Qué problemas humanos conoces o de otros organismos? Que es la otra cuestión, ¿no? Que eso no solamente nos afecta a los humanos, sino que puede ser otros animales, y que incluso podemos resolver problemas de otros animales, ¿no? Pero bueno, ¿conoces algún problema que pueda abordarse utilizando el conocimiento en investigación de renovación contextual? Sí, de hecho, la renovación contextual empezó a tomar popularidad hace algunos años por el interés que hay no solo en México, sino en Estados Unidos, en el gran problema que hay en el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, la recaída al consumo de sustancias problemáticas, por decirlo así, ya sean las drogas, ya sea, perdón, la ingesta excesiva de alimentos, ¿no? Como estos atracones, ¿no? Que en pocas palabras son problemas de salud pública que afectan a millones de personas, pues ahora sí que cuando se dieron cuenta de que este tipo de principios nos podía ayudar a entender un poquito más por qué tenemos tantos problemas manteniendo a las personas libres de drogas, ¿no? De estas conductas obsesivas de comer muchísimo, ¿no? Pues porque al fin y al cabo, pues es un gasto al erario público, ¿no? Estar dando este servicio pues esa atención a las personas, ¿no? Yo creo que principalmente fue por eso, ¿no? Porque surge esta necesidad de lidiar con este problema de que año con año es más grave la sustancia de dependencia a las sustancias, ¿no? Entonces, la recaída y
de cierta forma como la lucha contra la obesidad, que son problemas de salud pública muy generales, pues han vuelto popular este área de investigación, ¿no? Porque entonces es lo que la gente más hace y probablemente de lo que más les dificulta la vida a largo plazo. Entonces, pues solo por poner como un ejemplo, como platicabas hace rato, ¿no? De la borrachera. Pues supongo que es un ejemplo más o menos de lo mismo, en un grado ya muy extremo, ¿no? De que está una persona y, pues, digamos que tiene este tipo de conductas, ¿no? De consumo excesivo. Y pues la estrategia tradicional es, bueno, pues claro, agarras a la persona y te la llevas al centro de intervenciones, ¿no? Lo pones pues en este lugar especial en el que lo están cuidando y le están tratando y le están dando estas terapias y todo está muy bonito, ¿no? Y le pones las flores y la ventana y como que lo cambias de contexto por completo. Y pues sí, eso funciona muy bien para hacer que, o puede funcionar muy bien para que la persona se relacione de una manera diferente con su entorno, porque pues es otro entorno, básicamente, ¿no? Pero pues, ¿qué es lo que pasa? Que al final de cuentas, pues sí, ya pues, la persona ya no consume, ¿no? Ok, pues ya regrésate a tu casa, ¿no? Regresa al contexto del que viniste. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que regresas al contexto del que viniste y pues todos estos elementos del medio ambiente que estaban ahí cuando consumías, pues siguen estando ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no funciona la terapia? Pues no es que no funcione la terapia, más bien es que agarraste a la persona y la entrenaste a hacer cosas diferentes en un contexto diferente. Pero cuando la regresas al contexto original, pues van a empezar a aparecer todos esos comportamientos que se entrenaron en ese contexto original. Entonces eso ha ayudado muchísimo ahora sí que al análisis aplicado y a las intervenciones en general, a pues tratar de generar esta transferencia, ¿no? De la intervención a diferentes ámbitos, a diferentes ambientes, ¿no? Que pues es importante, sí, al final, sí. Pero lo que quieren es que la persona no solo deje de consumir en el centro de rehabilitación, sino pues para su vida. Claro, y que de hecho esas cosas suenan como, bueno, creo que a nosotros que estamos un poco más empapados en estas cosas, nos suena muy obvio, ¿no? O sea, como que, claro, o sea, ¿cómo quieres que deje de consumir si solamente lo regresas al lugar donde empezó todo, ¿no? Y qué padre, porque acá se ve un poco la relevancia de, bueno, yo digo mucho, se ve mucho la relevancia de este trabajo, que pues justo son cosas que por sentido común, pues los gobiernos, los que hacen pues, las políticas públicas, pues dicen, esta es la manera adecuada de hacerlo, pero si nos ponemos a investigar, tenemos como cosas que son tal vez un poco contraintuitivas, ¿no? O sea, o estas cosas que estás platicando y que nos guían a estrategias diferentes o nos pueden empezar a guiar a estrategias diferentes para solucionar estos problemas. Me gusta mucho platicar de estos temas porque creo que justo se empieza a ver el por qué, o sea, porque es importante estudiar científicamente el comportamiento y no solamente pues asumir que ocurre por cierta razón y entonces la solución es X o Y, ¿no? Y que sí. Por ahí también va la siguiente pregunta que te iba a hacer, precisamente, ¿no? O sea, con este sentido común y, bueno, otro tipo de explicaciones, incluso dentro de la psicología, ¿qué te has encontrado? O sea, ¿qué explicaciones o malinterpretaciones te has encontrado sobre estos fenómenos? O sea, de por qué los comportamientos aparecen o de la renovación contextual. ¿Cuáles son las explicaciones tradicionales que hay de estos fenómenos? Ay, esa es la parte curiosa, ¿eh? Porque creo que es más o menos la forma en la que nos entrenan a pensar desde pequeños, ¿no? De por qué las personas hacen las cosas. Pues porque quieren, ¿no? Entonces casi toda la culpa o toda la carga o toda la causalidad viene de la voluntad. Entonces es como, pues si lo regresan a su contexto y empieza a consumir otra vez, pues es que no tiene la fuerza de voluntad suficiente, ¿no? No le está echando ganas, ¿no? Es una persona débil, o X, ¿no? O tiene una personalidad de tipo X, Y, Z, no sé, ¿no? Entonces, pues supongo, ¿no? O sea, esas pueden ser descripciones de lo que está pasando, pero son descripciones que no nos ayudan mucho realmente a entender qué variables están controlando el cambio que estamos observando. Entonces, el estudio en particular, el estudio de laboratorio de este tipo de fenómenos, pues nos ayuda a ver que por más que nos guste pensar en este tipo de conceptos y no sean útiles para la interacción social, como por ejemplo la fuerza de voluntad, pues esa no es toda la historia, ¿no? Ahora sí que por más fuerza de voluntad que tengas, si te ponen un procedimiento así de renovación tal cual, y te cambian de contexto y luego te regresan y hacen esta serie de entrenamientos, pues tu fuerza de voluntad sale por la ventana, ¿no? Casi que ahora sí que es a lo que coloquialmente le llamamos este tipo de efectos inconscientes, ¿no? Que en pocas palabras quiere decir que sí, no estás pensando en eso, pero pasa, ¿no? Otra cosa que se me ocurre es, bueno, es que me acuerdo que algunos creo que no era específicamente sobre renovación, pero sí es sobre este tipo de fenómenos de recurrencia. Como que una de los primeros reportes de este tipo de efectos, de hecho lo catalogaban como un tipo de regresión, ¿no? Era uno de estos intentos por volver un poco más científica la práctica psicoanalítica, ¿no? Entonces tratan de decir, a ver, esto que están observando los psicoanalistas
lo podemos estudiar en el laboratorio, ¿no? Entonces, de hecho, es curioso porque uno de los primeros estudios de los 50 de este tipo de temas viene de ahí, de que un investigador dijo, a ver, vamos a tratar de estudiar en el laboratorio esto de lo que llaman regresión, ¿no? Entonces, hay un procedimiento ahí medio curioso, que la verdad no dan muchos detalles de qué fue lo que hicieron, ¿no? Pues, es un artículo viejito, pero es curioso porque conforme lo vamos estudiando en el laboratorio, pues dices, pues sí, pero pues realmente no nos sirve mucho llamarlo así, ni que traiga todo ese bagaje y todas esas implicaciones que trae el tratarlo como regresión, ¿no? Que de manera muy amplia, regresión se refiere a esta idea de que cuando no puedes lidiar con tus problemas, como que sufres una regresión o te regresas a un estado previo del desarrollo en el que podías lidiar con ellos de una manera más simple o más básica, ¿no? Y de cierta forma, pues, la investigación muestra que sí los organismos sí hacen eso, pero no de forma tan dramática como suena, ¿no? No es que te pongas así en posición fetal otra vez, porque cuando eras un feto no tenías problemas, sino más bien es que pues empiezas a hacer cosas que hacías antes, ¿no? Y que antes pues te daban una interacción útil con tu medio ambiente. Entonces, es curioso porque pues luego a los analistas de la conducta como que nos gusta mucho despegarnos de ese tipo de literatura, pero es curioso como incluso hace varios años pues había intentos, ¿no? Como por juntarlo. Entonces me hace un dato como histórico curioso eso. Sí, suena bastante curioso. A mí también se me ocurrieron las regresiones freudianas como de ese tipo, como para explicar eso. Y sí, está muy curioso. Yo no sabía eso del artículo. Suena interesante igual. Y si puedes, luego nos pasas la referencia para que si a alguien le interesa, pues pueda leer el artículo. Sí, claro. Bueno, entonces, ya pasando como a cosas más técnicas, y que bueno, o sea, que creo que lo estás viendo como por allá, que es el estudio del laboratorio, ¿no? O sea, ahorita ya nos has platicado como en general qué es la renovación, como más o menos las razones por las que una conducta puede aparecer de nuevo, pero ¿cómo es que se encontró esto, no? O sea, creo que esta es una parte muy interesante que, como mencioné al principio, pues no se conoce mucho y a veces a la gente como que no le interesa aparentemente, pero a mí me parece que es una de las partes más interesantes, que es la investigación básica, cómo es que de hecho ya podemos afirmar ciertas cosas, todavía con algunas reservas, pero bueno, o sea, al final ya tenemos algunos datos que nos dicen sobre el funcionamiento del comportamiento. Tú has trabajado precisamente estudiando investigación, estás en un laboratorio, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en la investigación y este tipo de procedimientos, ¿cómo se estudia la renovación contextual en un laboratorio de análisis de la conducta? Ok, pues por lo general, pues como ya sabes, en la investigación básica, por lo general utilizamos ratitas, ¿no? Bueno, al menos en el laboratorio en el que estoy, utilizamos ratas. En otros utilizan palomas, ratas o palomas, o este tipo de especies, ¿no? Que son útiles para la investigación del comportamiento. Entonces, pues en mi experiencia yo solo he utilizado ratas, pero la idea es que pues entrenas un comportamiento que por lo general es jalar una palanca, que pues realmente es cualquier respuesta arbitraria. Puede ser jalar una palanca, jalar una cadena, que la rata meta su nariz en un orificio, pero pues la más clásica es que jale la palanca, ¿no? Entonces le preparas a la rata un ambiente. De hecho, es curioso porque hace un tiempo escuché a un investigador que también trabaja en este área decir que quienes trabajamos en renovación somos como decoradores de interiores, diseñadores de interiores para las ratas. Me gustó esa forma de ponerlo, porque realmente lo que hacemos es construir un contexto con estímulos salientes, ¿no? O estímulos muy notorios para la rata. Y pues las ratas, ahora sí que el principal sentido con el que se orientan es, a diferencia de los humanos que utilizamos como estímulos visuales y el color y así, las ratas utilizan principalmente la nariz o el olfato. Entonces lo que hacemos es construirle un espacio a la rata que tenga, pues no sé, alguna textura particular en el piso, igual que tenga algún estímulo visual, porque pues, bueno, como utilizamos ratas que no ven colores, pues no sé, es que sea todo blanco, todo negro o que tenga rayas, ¿no? Y probablemente la parte más importante es el olor, ¿no? Entonces les construimos un espacio que huela a algo, ¿no? Entonces algunos de los olores que utilizamos en el laboratorio son manzana con canela, o cítricos, o flores, ¿no? Que realmente son los olores de estos aromatizantes que venden en el súper. Entonces esos son los olores más comunes que usamos, pues porque son los más fáciles de conseguir en cualquier supermercado. Entonces le construimos a la rata un espacio en el que pues estén como que les llamamos pistas contextuales, ¿no? Como que todas estas señales de que la situación es esta, ¿no? Entonces la primera situación por lo general es una en la que entrenamos el comportamiento que vamos a utilizar como indicador, ¿no? de esta recuperación. Entonces primero, digamos, les ponemos el olor a flores, ¿no? Entonces en la caja con el olor a flores la rata aprende que al jalar una palanca la consecuencia va a ser el alimento, ¿no? O entrenamos esto. Y después, ¿qué hacemos? Pues después de que la rata jala
exitosamente la palanca durante cierto tiempo, ya que tenemos un comportamiento estable, agarramos a la rata y le decimos, ¿sabes qué? Ahora vas a trabajar aquí, y la cambiamos ahora a la caja, que no sé, tiene la textura diferente, que tiene la luz diferente y que tiene ahora el olor a cítricos, por decir, ¿no? Entonces, la rata de inmediato se da, bueno, supongo que esto es lo que tratamos de enseñar a los alumnos que no deben decir para no antropomorfizar, pero en términos coloquiales, la rata muy rápido se da cuenta, ¿no? La rata muy rápido discrimina que está en una situación diferente. Entonces, las respuestas desaparecen, ¿no? Ahora sí que está ahí la palanca incluso puede ser la misma palanca, pero eventualmente dejan de responder. Y pues ese es un contexto distinto. Entonces, por lo general le llamamos al primer contexto A, y al segundo contexto B, simplemente como indicar de que es algo distinto, ¿no? De que las consecuencias del comportamiento son distintas. En el contexto A, si jalas la palanca hay alimento; en el contexto B, si jalas la palanca no pasa nada. O lo que llamamos en el laboratorio una condición de un procedimiento de extinción. Y aquí viene la parte crítica, ¿no? Que es como la fase de prueba. Entonces, esta parte B, en la que ya no ocurre la respuesta, es como el análogo en el ejemplo del consumo de sustancias, este es el análogo al tratamiento, ¿no? Cuando te llevan al centro terapéutico, por decir, ¿no? Entonces, el contexto A es: estás en el callejón de atrás de tu casa. El contexto B es: ahora estás en el centro de rehabilitación. Y al final, lo que hacemos es regresarlas al contexto A. Entonces, esto lo conocemos como renovación ABA, porque están en el contexto de entrenamiento, después las pasamos al contexto de extinción, o en el contexto en el que ya la respuesta no tiene consecuencias, y por último las regresamos al contexto original. ¿Y qué es lo que observamos? Pues que vuelven a responder. Obviamente todavía no hay consecuencias. O sea, cuando hacemos esta prueba, las respuestas a la palanca siguen en extinción. O sea, ya seguimos sin entregar alimento. De hecho, esto es una línea de investigación relativamente económica respecto a otras, porque solo tienes que estar dando de comer a la rata durante la primera parte del procedimiento. Solo durante la exposición al contexto A, la primera vez, le vas a dar de comer cuando jales la palanca, y ya después, en el contexto B, pues no le das nada. Y cuando la regresas al contexto A al final, durante la prueba, tampoco le das nada. Y lo interesante está en que, a pesar de que no le das nada, vuelve a presionar la palanca, ¿no? Entonces, pues decimos que la rata, más bien la respuesta a la palanca, está bajo el control de las pistas contextuales, o está bajo el control del medio ambiente. Cuando la rata regresa al ambiente original, pues vuelve a responder. Ahora, con esto no estoy diciendo que encontramos la fuente de conducta infinita, ¿no? De que se va a estar respondiendo para siempre cuando esté en ese contexto. Pues no, obviamente. Esto se trata de un efecto transitorio, ¿no? Entonces, después de cierto tiempo de que la rata responde y responde y sigue sin haber consecuencias, pues observamos una curva de extinción común, ¿no? O sea, eventualmente deja de responder. Pero lo interesante está en esos primeros momentos, ¿no? En los que la rata responde y responde con tasas a veces relativamente altas, ¿no? De hecho, generalmente lo que hacemos es comparar el desempeño del final de la sesión de extinción, perdón, de la fase de extinción, o sea, qué tanto estaba respondiendo en el contexto B contra qué tanto está respondiendo, por ejemplo, en la primera sesión de cuando la regresas al contexto original. Y a veces hay cambios muy dramáticos, ¿no? De que responde 10 veces más cuando la regresas que cuando estaba en la caja con el olor a cítricos, ¿no? La regresas al olor a flores, pues ahora responde mucho más. Súper, súper interesante. Muchas gracias por la descripción, y por la analogía también, para que sea también un poco más amigable con la cuestión de los abusos de sustancias. Está súper, súper interesante ese procedimiento. Y bueno, tenía otras preguntas, pero bueno, ahorita se me fueron. Mientras podemos seguir a la siguiente, que, ok, una pregunta súper común, ¿no? Y crítica, aparentemente, del resto de la psicología, que es, o sea, bueno, pero eso es con ratas, o sea, eso es con ratas y con palomas, y pues realmente los humanos no somos palomas ni somos ratas, o sea, somos organismos diferentes y pensamos y tenemos la fuerza de voluntad, etcétera, etcétera. ¿Esto se ha visto con humanos? O sea, ¿realmente es posible ver esto con los humanos? ¿Cómo se ve esto en la investigación que ya sería aplicada, ¿no? En escenarios naturales, entre comillas, porque sigue siendo, pues, procedimientos experimentales, pero ¿cómo se ha visto esto en humanos? Bueno, en humanos también hay investigación básica y investigación más aplicada. Entonces, pues realmente en la investigación básica con humanos, casi siempre sientan a las personas frente a un monitor y tienen que dar clic en alguna imagen o en algo, o en unos círculos que se mueven, ¿no? Y es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, o más bien refuerzas la conducta en una situación de estímulo o en un contexto particular, lo dejas de hacer en otra, y cuando regresas ves que las personas vuelven a usar el mouse y vuelven a dar clic y así, ¿no? Pero pues ahora sí que, yendo a lo probablemente más interesante, que pues para mí es más interesante lo que hacen las ratitas, la verdad. Pero sé que somos pocos que comparten esta visión, pero bueno, el caso es que ahora sí, en casos un poco más aplicados, creo que una de las más interesantes que he visto es un artículo en el que muestran renovación de los berrinches, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso porque lo que hacen es, pues tienen a unos niños jugando y
pues están, pues los niños de repente empiezan a, creo que era de berrinches, había uno de berrinches, uno como de conducta agresiva y otro como de disrupción, que creo que era algo así como empujar cosas, ¿no? Entonces la idea es que estos diferentes comportamientos socialmente considerados como negativos, pues muchas veces están sostenidos por la atención, ¿no? Que el niño está haciendo desastres y pues ¿qué está manteniendo ese desastre? Pues muchas veces que lo estés regañando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces los niños no reciben atención de sus cuidadores más que cuando se están portando mal, ¿no? Entonces, primero, en una primera condición, prestan atención a los niños cuando estén haciendo sus desastres, digamos en un contexto particular, ¿no? En una habitación de tal o cual tipo con tal decoración. Después en un contexto diferente, los niños pueden estar haciendo lo que quieran, pero pues ya no les van a prestar atención. Ahora sí que extinguen estos comportamientos asumiendo que están siendo mantenidos, ¿no? por la atención. Y pues, ¿qué pasa? Pues que eventualmente los niños dejan de hacerlo, ¿no? Los niños dejan de hacer el berrinche, dejan de patear o de romper. Y cuando los regresan al contexto inicial, los niños vuelven a hacer este tipo de cosas. Entonces, se me hace un ejemplo súper bonito. ¿No? Bueno, no bonito porque están ahí rompiendo y mordiendo y destruyendo, pero en el sentido de, puedes agarrar el conocimiento producto de lo que hiciste con las ratas y figurarte una investigación para hacer... figurarte una investigación con personas, ¿no? Entonces agarras las variables que funcionan con las ratas y pues vamos a probar si lo mismo funciona con las personas. Y en muchos de los casos sí funciona, ¿no? Entonces, estos principios que descubrimos con las ratas, pues los podemos utilizar para diseñar intervenciones que ayuden a las personas a vivir pues, mejores vidas, ¿no? A solucionar problemas que tengan. Entonces, pues por supuesto, no somos ratas, ¿no? Como dicen. Entonces, no es que digamos, sí, todo lo de las ratas ya es tal cual lo de las personas. De hecho, no es bastante distinto. Y por eso hay toda un área de investigación translacional o de investigación de puente, ¿no? Que es, a ver, recopilar todo esto que recopilamos sobre las ratas, vamos a ver de esto qué nos sirve, ¿no? Para aplicarlo con las personas. Pero pues es importante tenerlo, ¿no? Si no tenemos ese punto de partida, pues estamos en la nada. Y pues las ratitas son de nuestros mejores aliados para obtener todo este conocimiento inicial, ¿no? Que es conocimiento de partida, ¿no? Perfecto, muchas gracias por contarnos esta parte. Sí, la verdad también ahí creo que de nuevo, siempre veo esta parte de que cuando la gente se empieza a interesar por el análisis de la conducta, se interesan ya sea por las aplicaciones o por lo que menos incluso podría ser aplicable, que es la parte filosófica, ¿no? Y conceptual y sobre estas cuestiones del conductismo radical. Pero a mí me parece, al menos por lo poco que sé, pues que esto es la columna vertebral, ¿no? Del análisis de la conducta, la investigación básica. Si no hay eso, o sea, prácticamente tampoco la filosofía, ¿no? O sea, no podría existir. Entonces, con esto que me estás platicando también, ya me acordé de una pregunta que pensé hace rato. Pues ya un poco más técnico, ¿no? Ahora sí un poco más hablando de cuestiones técnicas, de variables, o sea, cuáles son las cosas que afectan a la reaparición con este procedimiento de renovación contextual. ¿Qué se ha encontrado? O sea, si pudieras decirnos así como en general los hallazgos importantes, tal vez remarcables de esta línea de investigación y que justo tal vez que nos podrían ayudar a diseñar intervenciones o aplicaciones con humanos o con otros animales, ¿no? No sé, como qué variables son importantes para tal vez reducir el nivel en que reaparece una conducta o que puede exagerar incluso ese tipo de efecto. ¿Nos puedes platicar un poco? Sí, creo que una de las variables importantes es como la exposición al procedimiento, ¿no? Como cuánto tiempo las ratas de hecho están en estas condiciones. Entonces, o sea, y esto puede aplicarse tanto a la parte en la que entrenamos el comportamiento como a la parte en la que lo disuadimos, ¿no? O en la parte en la que ponemos en extinción las respuestas. Por ejemplo, una de las primeras preguntas que se hacían sobre este tipo de temas es saber si yo pongo a la rata, si yo pongo la conducta de la rata en extinción durante 10 sesiones o si la pongo en extinción durante 30 sesiones, ¿hay alguna diferencia? Y es curioso porque pues, uno pensaría que hay una relación muy lineal, ¿no? Entre, pues mientras más extinción, pues menos van a responder, ¿no? Y sí se encuentra ese efecto, pero no de la manera que uno esperaría, ¿no? O sea, no es una relación así que digas lineal. Entonces, por lo general, lo que observamos es que no importa si tienes 5, 10, 15, 20, 30, 35, 50 sesiones de extinción, bueno, igual y 50 ya es mucho, pero bueno, digamos de 10 a 20, 30 sesiones de extinción, igual y no notas tanto la diferencia, ¿no? A pesar de que sean cantidades de sesiones muy grandes. Ahora sí que la literatura parece sugerir que para poder observar un verdadero decremento en esa reaparición, la cantidad de sesiones de extinción que necesitas es masiva. O sea, y literalmente así están los reportes, ¿no? Se les conoce como exposición masiva a extinción, que necesitas así muchísimas sesiones de extinción si quieres intentar tratarlo por ahí, ¿no? O sea, si tu solución es, pues vamos a hacer que la intervención dure mucho, pues no, y eso supongo que no le conviene a nadie porque también lo volvería más caro, ¿no? Entonces eso supongo que es reconfortante saberlo, ¿no? Que la intervención no tiene que ser excesivamente larga para que esto funcione. Entonces es algo que se me hace curioso porque normalmente estamos acostumbrados a observar este tipo de efectos lineales, ¿no? Pero pues parece que en este caso no necesariamente. Otra cosa que se me ocurre que
puede parecer importante, pero pues realmente no lo es tanto, es como la magnitud, ¿no? Y de hecho la magnitud es una de estas variables que originalmente parecían como muy prometedoras, pero pues al final es difícil encontrar efectos de magnitud, no importa si le das un poquito de comida durante el entrenamiento o si le das más, pues al final la respuesta reaparece casi independientemente de la magnitud. Sí puedes encontrar un efecto, pero son efectos muy chiquititos. Ahora sí que lo importante es fijarte en qué comportamientos están entrenando, ¿no? Porque si se empieza a entrenar algo que no te conviene que se mantenga a futuro, pues vas a estar en problemas. Ok. Sí, son efectos con los que es difícil lidiar a veces. Ok. Y hay como lo contrario, o sea, como situaciones en donde tal vez puedas observar que reaparece incluso más que la parte donde entrenaste la conducta, algo parecido, o al menos más que lo que sería normalmente con el procedimiento clásico, por ejemplo, que ¿Cómo nos platicaste. aumentarlo? Ajá. Sí, pues algo que igual se ha visto en la investigación es que el grado de similitud o la cantidad de pistas del contexto puede ser un factor importante. De hecho, yo creo que probablemente es el factor más importante que modula ese efecto, ¿no? De hecho, por ejemplo, hace ratito platicamos de la renovación ABA, ¿no? Que es el modelo más común y por lo general con el que se ve el efecto más dramático. Pero pues en la vida, ahora sí que pues, rara vez el lugar es exactamente el mismo, ¿no? Con todo en su lugar. Entonces, ahora sí que, como decíamos, los ambientes son muy dinámicos, cambia todo el tiempo. Entonces, otro tipo de procedimiento que se utiliza para estudiar renovación es, por ejemplo, la renovación ABC, ¿no? Y en este lo que pasa es que entrenas en un contexto A, después extingues en un contexto B, y la prueba no la tienes ni en A ni en B, sino en un contexto completamente nuevo. Y sí también se observa renovación, solo que en menor medida, ¿no? Y pues obviamente, como estamos hablando de que son ratas, que tienen palancas y que están en cajas, pues hay muchas cosas del contexto que necesariamente se tienen que mantener. Entonces muy probablemente ahí, ¿qué está pasando? Pues que las pistas que tienen en común el contexto A y C, pues son las que están evocando estas respuestas, ¿no? Entonces el grado de similitud entre los contextos también ha sido una variable que se ha estudiado y que es interesante, ¿no? Porque parece que mientras más parecido es el contexto a la situación de entrenamiento, más dramático tiende a ser el efecto. Órale, eso está súper padre, güey. O sea, si tratáramos de hacer tal vez eso igual con personas en algún ambiente natural, es bueno, yo no sé si se ha hecho, pero está interesante, ¿no? Es como si precisamente yo tengo mucho esto justo del abuso de sustancias y la borrachera, siempre pienso en eso cuando pienso en este tipo de cosas. Es como que entre más se parece casi el antro donde te pusiste la borrachera de tu vida, más se va a parecer la borrachera que vas a tener ese día, ¿no? Supongo que sí. Sí. Bueno, algo así, si tratamos si viéramos lo mismo, ¿no? Sería interesante verlo, pero... Sí, pero de hecho algo que también se ha visto, otra de las formas de disminuir, porque casi siempre el interés es ver cómo hacer que eso no pase, ¿no? Porque la verdad es que es lo que tiende a pasar. Entonces, una de las cosas que se ha encontrado que se puede hacer para que no pase es que la extinción o el tratamiento ocurra no solo en B, sino tal vez en B, C, D, E, ¿no? Y luego la prueba en F. O sea, aumentar la cantidad de contextos en los que se entrena a que no ocurra la respuesta, eso parece facilitar que después haya una generalización, ¿no? A diferentes contextos. Entonces, si agarras a la rata y la entrenas a responder en A, y después pones las respuestas en extinción en B y también en C, y después la pones en un contexto A otra vez, perdón, en un contexto nuevo, como si fuera renovación ABC, pues eso hace que las respuestas no surjan tanto, no reaparezcan tanto como en el otro caso. Entonces igual eso, como que, y de hecho eso ya se ha probado también con personas. Entonces la idea es que la intervención no solo ocurra, digamos, en la sala de terapia, sino que también ocurra en un aula de la escuela, también ocurra, no sé, en el transporte público, también ocurra en el salón de clases, ¿no? Entonces, o sea, como que este entrenamiento sea en diferentes contextos y eso permite que, pues, como que el efecto de recurrencia, si llega a ver, pues sea mucho más llevadero, que ocurra menos. Wow, súper padre. O sea, creo que incluso con esto ya hasta parece que se podrían empezar a unir dos variables que mencionamos, que es, o sea, mencionaba esta parte, ¿no? Realmente no importa cuántas, o no se ve tan dramático el efecto si pasas muchísimo tiempo en extinción en un solo contexto. Realmente puede que no notes muchos cambios en la reaparición de la conducta en el contexto original, o en el primero, ¿no? Pero tal vez si administras ese tiempo que tendrías en un solo contexto, pero lo administras en varios, pues ya tendrías una intervención más efectiva. Y entonces, en ese sentido, pues justo ya no se vuelve una intervención larguísima que es costosa y pues lo tienes en un formato breve y pues hasta cierto punto es un poco más natural, ¿no? Que precisamente se dé en varios contextos. Sí, súper interesante. No, pues muchísimas gracias por contarnos esta parte. Creo que sí, es bueno, espero que se esté viendo un poco como el valor que tiene la investigación y cómo esto nos guía a ciertas situaciones, ¿no? Que no sé si se han hecho. Bueno, tú mencionas que esta parte de distintos contextos sí,
pero lo otro no sé, y creo que pues justo da esas ideas para probar y Sí. diseñar nuevas intervenciones. Sí, y es que al final es tremendamente complicado, en especial por cuestiones éticas, ¿no? Estar haciendo todas estas pruebas sin un fundamento sólido directamente con personas, ¿no? Entonces, pues no puedes agarrar niños o agarrar personas y ponerte a experimentar directamente con ellos, ¿no? Ahora sí que por lo general lo hacemos cuando ya tenemos pistas que nos indican una dirección de qué podría funcionar y pues tenemos que probarlo para ver si efectivamente funciona. Pero pues obviamente pues para eso son estos modelos de laboratorio, por eso se utilizan estas otras especies, ¿no? Que al final facilita, ahora sí que facilita el comportamiento ético, ¿no? Para no estar luego probando a ver si funciona ya directamente con las personas que pueden tener problemas pues, serios, ¿no? En sus vidas. Sí, muy importante esa cuestión ética, tienes mucha razón. Muy bien. Y bueno, a ti personalmente, o sea, ya saliendo detrás un poco más de la investigación, tú que pues has estado metido en esta línea ya por, no sé, como, ¿cuántos? ¿6 años? ¿8 años? Ya no sé, ya perdí la noción del tiempo. Pero porque el doctorado dura 4, entonces Sí. al menos llevas 4. Pero estás desde la licenciatura, creo, ¿no? En ese Sí, tema. en la licenciatura, trabajé con un tema parecido, pero pues, yo creo que en general todos estos temas están muy relacionados. Entonces yo creo que sí, ya van a ser como casi 8 años. Ok. Sí. Y con todo ese tiempo justo de estar leyendo y leyendo y haciendo y viendo la renovación contextual en todas partes, ¿te ha servido de algo esto que has aprendido sobre la renovación contextual para mejorar algo de tu vida o incluso de otra persona que conozcas o ni siquiera persona, ¿no? Igual puede ser algún animalito por ahí, no humano. Sí, pues creo que principalmente me ha ayudado a entender, ¿no? Como, o sea, hay veces o sea, que las personas, como platicábamos hace rato, ¿no? Como que estamos entrenados por la cultura y por nuestras familias a pensar que las personas funcionan de cierta forma o que el mundo se comporta de sí o así, ¿no? Entonces creo que principalmente lo que más valoro es que me ha ayudado a entender este tipo de cosas que puede no ser tal cual como nos lo cuentan, ¿no? Como este concepto nebuloso de fuerza de voluntad. Siempre se me ha hecho un concepto muy curioso, ¿no? Porque pues en nuestra imaginación todos somos muy disciplinados y todos, si nos esforzamos lo suficiente, podemos lograr lo que querramos, ¿no? Solo es cuestión de que te lo propongas muy duro y entonces lo vas a hacer, ¿no? Pero creo que creo que este tipo de temas te ayuda a darte cuenta de que, ok, sí, pero pues realmente podemos ejercer este control sobre nuestra voluntad más bien no tanto reflexionando acerca de ella o proponiéndonos mucho, sino tomando acción y modificando el lugar en el que estamos, ¿no? Modificando el ambiente en el que vivimos, pues podemos tener conductas mucho más autocontroladas, ¿no? Podemos efectivamente ejercer esta voluntad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como que creo que este tipo de temas nos ayuda a entender que pues al final pues no es culpa de nadie, no es responsabilidad de nadie. O sea, es más bien simplemente es la manera en la que funciona el comportamiento, en el que funcionan los organismos. Entonces te ayuda a entender muchas veces por qué hay cosas que están pasando, por qué tu gato hace lo que hace, aunque tú no quieras que lo haga, ¿no? Entonces, a mí en lo personal siento que me ha ayudado a evitar situaciones de vulnerabilidad respecto a la comida en particular, ¿no? Que, o sea, pues a mí me encanta comer. Entonces, o sea, con este tipo de ideas de no vayas al súper con hambre, ¿no? Como que este tipo de cosas, ¿no? Pues te ayuda a entender un poco más. De hecho, hay algunos artículos que han mostrado que incluso sensaciones subjetivas internas pueden cumplir esta función contextual, ¿no? Esta función de contexto. Entonces, incluso lo que sientes puede ser un contexto particular, ¿no? Con las ratitas, por ejemplo. El grado de privación que tienen puede ser una variable que consideres como de contexto, ¿no? Entonces, siento que en eso me ayuda a entender un poquito más y a evitar estas situaciones en las que pues, puede recaer tu conducta de atracón, ¿no? Si tienes las pistas ahí enfrente, entonces es cuestión de evitarlas, ¿no? Como trata de prepararte para evitar el fracaso, ¿no? Como que trata de construir un ambiente más sano en el que puedas tener estas conductas que deseas tener y no, pues no otras que solo ocurran porque no tuviste cuidado de acomodar el medio ambiente y las contingencias que emanan de eso. Perfecto, sí. Me suena muy impactante esta parte porque es casi como si estos datos nos dijeran el fracaso no lo puedes evitar si estás en el mismo lugar, ¿no? O sea, no vas a poder evitarlo, entonces mejor simplemente no vuelvas a ese lugar donde aprendiste a hacer eso. Y que No uno pensaría, cambia, ¿no? pues, ajá, sí, ¿no? O sea, y uno pensaría, no, o sea, realmente esto de la fuerza de voluntad, yo sí puedo, ¿no? O sea, si tan solo soy muy fuerte y me aguanto, voy a lograrlo, pero pues parece que la O realidad igual y lo logras, ¿no? Digamos que igual y lo logras. El problema es que vas a ser miserable mientras lo intentas. Te lo vas a pasar muy mal. Vas a tener que estar lidiando con todos los pensamientos. Entonces es un problema. Yo creo que es más sano acomodar las contingencias, acomodar el medio ambiente, ¿no? muy bien, sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, y ya por último, la última pregunta que quería hacerte es, ¿qué es lo más importante de la línea de investigación? Como algún hallazgo que digas, wow, o que haya sido como, puff, ¿no? O sea,
¿qué es lo más impactante que has encontrado en la renovación contextual? Pues no sé si impactante es la palabra que usaría para describirlo, pero algo que me pareció muy interesante es que, y de hecho este es un problema sobre el que trabajé durante el posgrado, ¿no? Yo tenía esta idea de estudiar renovación jerárquica, que en pocas palabras se refiere a cuando no solo entrenas en A, sino entrenas en A, en B y en C, y luego pues tienes de extinción y por último pruebas, ¿no? El asunto es en la prueba, ¿qué pruebas? Pruebas A, pruebas B, pruebas C, pruebas un poco de cada uno, ¿no? Entonces como que tenés esta curiosidad de cuál será que aparezca más frecuentemente, ¿no? Como lo último que entrenaste porque es más reciente o lo primero que entrenaste que es más antiguo, ¿no? Entonces es curioso porque, de hecho, creo que no lo había mencionado antes, pero este área de investigación de renovación contextual hace relativamente poco que trabajamos con ella en análisis de la conducta. Ahora sí que algunos de los primeros estudios en propiamente análisis de la conducta son a partir del 2000 y de por ahí. Ahora sí que casi toda la literatura antes de eso era literatura de condicionamiento clásico, de aprendizaje respondiente, ¿no? De reflejos condicionados y así. Entonces es muy interesante porque toda esta literatura nos indica que en el condicionamiento respondiente existen estos efectos de renovación, ¿no? Y, y por ahí del 2000 ahora sí que los del condicionamiento operante empezamos a decir, pues yo también puedo hacer esas cosas, ¿no? Yo también quiero ver si eso pasa aquí. Entonces empezaron a utilizar preparaciones de condicionamiento operante para evaluar ese tipo de efectos que normalmente se estudiaban en condicionamiento clásico. Entonces, pues empezaron a dar cuenta de que es muy parecido, ¿no? Entonces como que surgen las hipótesis, surgen los modelos y así. Y la literatura de condicionamiento clásico nos decía, es que parece ser que tienen como que esta función de señales, ¿no? Igual como que en la literatura de condicionamiento, de reforzamiento condicionado, está esta idea, ¿no? De las señales, y es una idea que luego a los analistas de la conducta no nos gusta mucho porque nos suena metafísico, ¿no? Así de, ¿qué es una señal? Pero bueno, el caso es que existe esta hipótesis del momento conductual, ¿no? Que es como esta analogía de los sistemas físicos de la inercia a cómo el comportamiento a veces se sigue, ¿no? En la resistencia a la extinción. Entonces, estos son algunos modelos que pues podrían hacer predicciones que parecen indicar que el comportamiento más reciente tiende a ser más fuerte que el comportamiento más antiguo, ¿no? Porque, o sea, como que mientras más cerca esté, entonces más tiene que aparecer. Por otro lado, la literatura del condicionamiento clásico, que es de donde surge originalmente mucho de esto, hace predicciones opuestas, ¿no? Un poco más parecidas a los primeros estudios de memoria, en las que dicen, pues no sabemos exactamente por qué, pero parece ser que en realidad lo más importante es lo más antiguo, aunque suene contraintuitivo, ¿no? Ahora sí que lo primero que aprendes en un contexto es más importante que lo más reciente que aprendes en ese contexto. Entonces, como, pues eso no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, suena un poco raro. Sin embargo, la literatura parece sugerir que es así. Entonces, o sea, ambos efectos son importantes. Hay ciertos efectos de resencia y ciertos efectos de primacía. Resencia se refiere a esta parte en la que regresa lo más cercano y primacía se refiere a cuando regresa lo más lejano o lo primero. Entonces, durante el posgrado hice algunos experimentos sobre esto y para mi horror encontré que sí, las personas o los investigadores del condicionamiento clásico tenían razón. Parece ser que los efectos de primacía son más importantes que los efectos de resencia. Y parece que es mucho más importante lo primero que ocurre en el contexto original que las cosas más recientes. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Probablemente los de neuro nos dirán, ¿no? Algo tiene que estar pasando por ahí que dé cuenta de estos efectos, ¿no? Probablemente es algo que está pasando en ese nivel, ¿no? Y lo único que sabemos es que los efectos son bastante robustos y que efectivamente los estímulos lejanos tienen un poder sobre el comportamiento muy, muy importante. Y de hecho eso es algo curioso porque sugiere que lo primero que aprendemos a hacer en un contexto determinado es particularmente importante porque en todo caso es lo que más es propenso a recurrir después de algunos cambios o de cierto tiempo. Entonces hay que asegurarnos de que lo primero que aprendemos en un lugar sea algo positivo. Precisamente esa ya sería como, en una frase, lo primero tiene que ser positivo o de preferencia, ¿no? Wow. Sí. Y qué padre, esto ya se relaciona hasta con otros temas, ¿no? Como más tradicionalmente atribuidos a la psicología tradicional de memoria, muy, muy interesante. Wow, ¿no? Pues sí es un hallazgo bastante impactante. Y sobre todo porque, pues precisamente, ¿no? Como que tenías esta curiosidad y tú pensabas lo contrario pero los datos son los datos y... Sí, así es. Eso es lo que cuenta. A veces te rompen el corazón, pero pues son los datos. Sí, eso sí, ni cómo decirles que no. Muy bien. Bueno, pues, con eso estaríamos terminando ya la entrevista de hoy. Muchas gracias por recibir la invitación, por tu tiempo, Rodrigo, y bueno, espero que las personas que estén viendo estos videos o este video, pues, les interese este tema, que vean la importancia que tiene la investigación básica para, pues, en primer lugar, y nosotros siempre creo que decimos eso
el laboratorio. Simplemente entender el comportamiento es por sí mismo algo importante, pero pues también puede ayudarnos para aplicaciones, para mejorar la vida de las personas y otros organismos. Rodrigo también tiene un podcast que recientemente me parece que abrió, entonces, con otra compañera del laboratorio que también, pues apreciamos mucho, y pues no sé si quieres platicarnos un poco de eso, de qué va, y recomendar un poco a las personas que nos puedan estar viendo. Sí, muchas gracias. Pues aprovecharé para hacer promoción, pero pues nuestro podcast se llama El Fascinante Podcast, y realmente es un intento por compartir un poco de las cosas que hacemos y que sabemos, ¿no? De Brisa y mías, ¿no? Ahora sí que hablamos un poco de filosofía, de análisis de la conducta, en general de ciencias del comportamiento. Pues la idea es, yo creo que más o menos como esto, dar una conversación casual, ¿no? Como que pues, cualquier persona puede entender, como para interesar a las personas pues en estos temas, ¿no? Que a veces, creo que es una idea que repito mucho, pero es que se me hace importante, ¿no? Que muchas veces nos entrenan o nos enseñan a pensar de cierta forma, pero pues casi siempre es en desconocimiento de la investigación científica, ¿no? Entonces, y no digo que una cosa sea mejor que otra, o que esté bien y que el otro esté mal, o sea, simplemente creo que es interesante, ¿no? Y creo que así como el título del podcast, creo que es fascinante a veces asomarnos a ver qué están haciendo en los laboratorios, qué están haciendo los científicos, qué están haciendo por ahí, para averiguar más acerca del mundo y más acerca de la naturaleza, de las cosas que nos rodean desde esta perspectiva basada en evidencias, ¿no? Entonces, realmente es eso, somos Brisa y yo teniendo conversaciones sobre temas que nos parecen interesantes, y pues lo que podemos obviamente, pues tratamos de fundamentarlo en artículos, en investigación y así. O sea, si pueden, échenle un ojo. Bueno, un oído. Perfecto, pues sí, si les gustó la charla de hoy con el doctor Benavides, pues vayan a echarle una escuchada al podcast, porque seguramente también hay muchos temas interesantes y pues los platica muy bien. Entonces, pues ahora sí, terminamos la entrevista de hoy. Muchas gracias, Rodrigo, y entonces a ver si se abrieron muchos temas interesantes igual y después podríamos tener alguna otra charla ya más en concreto de alguno de ellos, ¿vale? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego.